Cirugías plásticas en prisión. El experimento para curar el crimen. ¿Cuál de estos dos personajes es el malo? Y entre estos, como puedes ver, la respuesta es muy sencilla. El más feo es el malo y el más bonito, el bueno. Si seguimos esta lógica de caricatura, debemos de ser bonitos para ser buenos. Así que hay que esforzarnos para vernos bien. Por ahí dicen que como te ven te tratan. Si quieres que te trate bien la gente, más vale que te bañes seguido. Y también dicen que entre más feo estés, peor te tratan. Y tienes una peor vida. Tanto que terminas siendo un criminal que entra y sale a cada rato de la prisión. Al menos, eso pensaban los cuates que manejaban las prisiones. Pensaron que si sus criminales fueran un poquito menos feos, no regresarían a la cárcel. ¿Y la solución que se les ocurrió? Cirugías plásticas gratis para los criminales. Sí, lo oíste bien. En varios lugares alrededor del mundo, principalmente Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, hubo un programa para hacer que los criminales se vieran bonitos. Y no terminó hace tanto. De hecho, esta práctica estuvo activa de 1920 hasta 1990. Se calcula que se realizaron alrededor de 500,000 operaciones estéticas, entre liftings faciales, rinoplastias, implantes en la barbilla y el pecho y liposucciones. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿Por qué su solución era hacer que los prisioneros se vieran bonitos? Hoy en día pensarías que para evitar que alguien regrese a la vida criminal, le tienes que dar la oportunidad de educarse o de conseguir un empleo, pero así no pensaban antes. Cuando en 1915 un policía arrestó a un delincuente de 15 años, dijo que su apariencia estaba relacionada con su delito. Después de todo, era un muchacho de aspecto inferior, pequeño y con acné, con ojos pequeños y la barbilla hundida. Y está bien, eso es lo que dijo un policía, pero lo dijo como si el muchacho no hubiera podido actuar de otra forma solo porque estaba granoso. Y esto no era un pensamiento aislado, y no era solo porque tuvieran granos u ojos pequeñitos. Tenía que ver con que los criminales a los que les decían feos pertenecían a minorías. La Comisión de Migración de Estados Unidos hizo un reporte en 1911 que decía que ciertos crímenes son inherentes a los italianos y que la gente no podía evitar sino relacionarlos con robo, chantaje y extorsión. Esta forma de pensar se deriva de algo que se llama eugenesia, que no es muy bonito que digamos. Básicamente, esta creencia dice que el ser humano se puede hacer perfecto, entre comillas, si haces que las personas adecuadas, entre comillas, tengan hijitos entre ellas. El problema es que todos los demás somos imperfectos, así que da lugar a la discriminación y hasta a que puedas ver a unos seres humanos como más valiosos que otros. Y obviamente, como se vuelve racista la cosa, terminan diciendo que los blancos tienen los mejores genes. Y estos genes se representan en características físicas. Si tienes los rasgos adecuados, seguramente también significa que eres inteligente y más capaz que los demás. Así que, al principio, las cirugías plásticas para criminales se dedicaban a modelar la cara de las minorías, afroamericanos, judíos y latinos. Tal vez, si les quitaba sus rasgos criminales, se volvieran ciudadanos de bien. Eso sí, con el tiempo las cosas cambiaron y ya no se trataba de hacer más blancos a todos, sino que se enfocaron en el individuo. Había que aumentar su belleza única y personal. Los doctores que realizaban los procedimientos tenían la esperanza de que, si los criminales se volvieran guapos, cuando salieran de prisión les sería más fácil encontrar trabajo honesto y pareja, y que también mejorarían su autoestima, así que ya no necesitarían desquitarse con el mundo y no serían violentos. De repente esto de las operaciones sí salía en los periódicos, con noticias con títulos como «Haciendo caras de ángel», «Deberíamos reformar las caras o las prisiones», «Clínica de belleza para bandidos» y «Nueva York hace más bellos a los presos». Pero en general, no era algo por lo que pasaran todos los convictos. Así que muchos de los que estaban a cargo lo veían como un servicio que ocurre de vez en cuando, por lo que no le daban mucha importancia que digamos.
Y cuando le preguntaron al comisionado de correcciones de Nueva York, Austin McCormick, sobre esto, él solo respondió que de repente encontrabas a alguien con cara de perro que se quejaba de que no podía encontrar trabajo por su fealdad, así que a esos los operaban. También, cuando lo presionaron para que contara más historias jugosas, dijo que recordaba el caso de un hombre que tenía una cicatriz que le atravesaba la cara y que a primera impresión parecía que lo habían acuchillado o algo, pero que en realidad su herida se debía a un accidente de coche. Aparte, resulta que estaba en prisión por un crimen menor, pero con su historial y su cara, iba a ser muy poco probable que pudiera reintegrarse a la sociedad, que solo le ayudaron a tener una mejor oportunidad, quitándole la marca que lo seguía a todas partes. Además, la cirugía plástica se fue popularizando más y más con el paso de los años. Al principio del siglo pasado se utilizaba sobre todo para los heridos en la guerra, pero no era un ámbito reconocido en el mundo de la medicina. Algunos de los doctores querían hacer un trabajo serio y contribuir a que las personas que lo necesitaban pudieran tener una mejor vida. Pero también estaban los charlatanes, a los que les encantaba el dinero y la atención. Salían en revistas y en programas de televisión, anunciando sus operaciones y buscando clientes en cada esquina. Una de estas personas a las que les gustaba la atención era el Dr. John Howard Crumb. Él estaba de acuerdo en eso de darle a los criminales una segunda oportunidad en la vida. Pero como también estaba interesado en darse fama, en lugar de ir a alguna prisión, decidió operar a una mujer en un hotel, frente como a 1000 personas, y que saliera la noticia en todos los periódicos disponibles. Después de todo, él se veía a sí mismo como un gran showman. Él apareció con su bata blanca y a ella, para mantener su anonimato, le puso un antifaz que le cubría la mayor parte del rostro. Pero eso no le impidió al doctor señalar todas las arrugas y líneas de expresión que tenía la ex convicta. Crumb explicó que la mujer había cometido un delito gravísimo. Mandó al más allá a su esposo mientras estaba enojada. Cumplió su condena y mientras lo hacía perdió sus años de juventud. Así que cuando salió no tenía tanta experiencia en su profesión. Resulta que trabajaba en el área de belleza para las mujeres y que preferían contratar jovencitas a señoras con cara de amargada. Después de que Crumb logró que el público simpatizara con la mujer, se puso manos a la obra. Operó por más de 2 horas ahí, enfrente de todos. Dicen que al menos 6 personas se desmayaron por el impacto de ver una cirugía en vivo. Pero al final, Crumb logró lo que quería: armar escándalo, poner la cirugía plástica en la mente de la gente común y corriente. ¿Y la mujer? Nadie supo nada de ella. Así que parece que su transformación sí le sirvió para obtener una nueva vida. Con personas como estas, pues la cirugía plástica se promocionó tanto que empezaron a salir más doctores de esta rama. En 1942, Estados Unidos y Canadá tenían 124 cirujanos certificados y para 1960 ya eran 400. También, para 1963, alrededor del 8% de los presos dijeron que su fealdad era la razón por la que cometieron crímenes. Pero, ¿las cirugías plásticas sí ayudaban a los criminales? La verdad es que quién sabe. Como cada prisión y cada doctor hacía lo que mejor le parecía o lo que podía, no había un control estándar. Había doctores que decían que solo el 1.7% de los prisioneros que operaron regresaron a su vida criminal. Otros decían que tenían una tasa de éxito del 54.5% y que la operación que más funcionaba para cambiar la vida era la rinoplastia. También, la verdad es que el programa no estaba disponible para todos. Preseleccionaban a los que tenían poquitos crímenes en su expediente, a los que tenían buena conducta y a los que estaban dispuestos a cooperar con las autoridades. Muchos de los presos vieron esto como una oportunidad para cambiar su vida, así que cambiaron desde antes. Tanto así, que hubo varios casos en los que se negaron a usar su libertad condicional para tener la oportunidad de operarse. Además, en varios casos, la operación venía acompañada de ayuda psicológica obligatoria, así que es imposible de definir cuál de todos estos factores fue el que hizo que se alejaran del mal. En lo que sí se pusieron de acuerdo es que en general se ayudaba a las personas sin adicción.
También hubo quien reportó que los criminales que se hicieron bonitos no cambiaron de profesión, pero sí de método. Ya no cometían crímenes violentos, pero se volvieron estafadores. Por otra parte, tampoco es que todo estuviera perfecto a la hora de operar en la prisión. Hubo varios casos en los que los internos sin experiencia estaban a cargo porque no había nadie más, así que aprendían sobre la marcha. También hubo quien utilizó métodos poco convencionales para las cirugías. Hubo un cuate que te arreglaba la nariz a base de martillazos y palos de escoba. Pero, ¿sabes por qué dejaron de ofrecer este servicio en las prisiones? Bueno, como dijimos al principio, se empezaron a realizar cuando estaban buscando cómo rehabilitar a la gente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la opinión cambió. Las prisiones ya no eran centros de rehabilitación, eran lugares para castigar. El punto era que sufrieran, no recompensarlos. También hubo quien se quejó de todo el dinero del gobierno que se estaba desperdiciando en hacer bonitos a los malos y que sería mejor gastarlo en otro lado. Después de toda la historia, ¿crees que las cirugías plásticas cambiaron las vidas de los criminales? ¿O ellos cambiaron porque pensaron que tenían otra oportunidad? Bien que mal, en los casos que sirvieron para mejor, solo se demostró lo superficial que es la gente en general. Y la verdad es que sigue pasando hoy en día. La gente trata mejor a los que son bonitos. Hace unos años se volvió viral la foto del criminal más guapo del mundo. Miles de personas la compartieron y cientos de mujeres le mandaron cartas a la prisión. Su popularidad fue tanta que el juez que revisó su caso bajó su condena a 27 meses en lugar de los 63 recomendados, para que tuviera la oportunidad de aprovechar su fama y cambiar a su vida. Se convirtió en modelo y, según él, lo que sigue en su carrera es convertirse en músico. ¿Será que sí hay más oportunidades para la gente bonita? La verdad es que a nosotros no nos importa si estás feo o guapo. Lo que nos importa es que te suscribas a nuestro canal Argonautas de la Cultura. Tampoco olvides darnos me gusta. ¡Hasta la próxima!